afirmar que la inversión en la asignación universal por hijo se aproxima alrededor de un monto equivalente al 0.7 o 0.8 del Producto Bruto Interno, y que el impacto que va a tener en el crecimiento del producto, porque son sumas de dinero que van dirigidas prácticamente en un 100% al consumo interno, va a ser de cerca de 1.7 o 1.9% en el crecimiento del Producto Bruto Interno en nuestro país. Respecto de las expectativas de impacto en indigencia y pobreza, ha transcurrido poco tiempo, pero hay algunas estimaciones que prevén que en aquel tema que tanto nos preocupaba, que era la alta incidencia de pobreza e indigencia en niños, la asignación universal puede llegar a implicar una reducción del 25% de la cantidad de niños en situación de pobreza y del 67% de niños en situación de indigencia. Algunos habrán leído o escuchado que en algunos otros países de la región hay políticas de transferencia condicionada, con eje en la niñez, con características más o menos similares a la de Argentina. Eso es efectivamente cierto, cada una tiene distintas particularidades técnicas. Yo de todos modos quiero destacar en esto de la magnitud de la decisión adoptada, solamente cotejar dos datos respecto de estos programas. Uno es cuál es la asignación mensual por familia en términos de dólares en los distintos programas, y otro cuál es la incidencia en el presupuesto en términos de porcentaje sobre el PBI. El Bolsa Familia de Brasil, $43, el Plan de Oportunidades de México, $55 por familia, el Chile Solidario, $38 por familia, Juntos en Perú, $50 por familia, y el promedio en la Argentina de las familias que están recibiendo la asignación universal por hijo es de $94, es decir, medido individualmente por lo que percibe cada familia, en la Argentina es de una enorme densidad cotejado con los otros planes de la región. Pero además también es muy alta la incidencia en el presupuesto relacionado con el Producto Bruto Interno si uno lo compara con estos planes. El Bolsa Familia de Brasil, 0.37% del PBI, el de México, 0.31%, el de Chile, 0.10%, el de Perú, 0.20%, y el de nuestro país va a redondear alrededor del 0.8% del Producto Bruto Interno. Nosotros no desconocemos del Gobierno Nacional que hay algunos aspectos de la asignación universal por hijo para la protección social que han ameritado algunas críticas técnicas o políticas desde sectores democráticos, de lo que podemos llamar el campo nacional y popular. Digo, las críticas que vienen de aquellos que lo único que piensan es en aumentar la rentabilidad de la soja, no las vamos a poner en consideración en un ámbito como este. Pero ha habido algunas observaciones vinculadas con encontrar algún mecanismo de actualización automática o ver la posibilidad de la extensión de la asignación universal a algunos segmentos que no han sido comprendidas al menos en esta versión del decreto 1602, o alguna discusión sobre las llamadas condicionalidades que algo dijo el ministro Oporto en su intervención de hoy. Al respecto yo quiero decir muy pocas cosas. En relación a la posibilidad de prever índices de actualización automática, no hay que perder de vista que la asignación universal por hijo para la protección social, que cubre la situación de los hijos de los papás o mamás desocupados o que trabajan en negro, ha sido atada y homologada por el decreto 1602 a la asignación universal, a la asignación familiar que perciben los hijos de los trabajadores formalizados. Y lo cierto es que en la experiencia de nuestro país en los últimos 7 años, y felizmente la capacidad del movimiento obrero argentino y de sus organizaciones para ir recuperando con sus luchas y con su organización la capacidad adquisitiva del salario y de otros beneficios conexos, ha demostrado que probablemente no haya mejor, por lo menos en la actual coyuntura, mejor elemento para apostar a un incremento sostenido de la asignación universal por hijo que no sea el de el avance en las conquistas de nuestro movimiento obrero, más que prever alguna fórmula de actualización automática que en términos defensivos solo piense en no exponer el monto de la asignación a la evolución de los precios o a la inflación. Si uno
coteja lo que ha evolucionado la asignación familiar desde el año 2003 a la fecha, de 40 pesos a 220, hablamos de un aumento del 550%, muy por encima de cualquier cálculo de inflación hecho por el INDEC o por cualquier consultora privada. Y eso ha tenido que ver con el peso que ha tenido el movimiento obrero en un juego de paritarias anuales, de organizaciones sindicales que son cada día más poderosas y que hoy, cuando pelean por lo suyo, están peleando por los hijos de los trabajadores que están trabajando en negro o que están desocupados. A nosotros nos parece que ahí hay un valor a defender desde el punto de vista político, que es el abordaje en la asignación universal de la situación de los niños, de familias desocupadas o que trabajan en negro, de una manera idéntica a la de los trabajadores formalizados. A nosotros nos parece que aquí hay un valor a sostener. Respecto a la extensión futura, a nosotros nos parece que es un tema a estudiarlo. La asignación tiene poco tiempo de vida, todavía no hemos podido terminar de estudiar el impacto y habría que ver si efectivamente hay sectores que han quedado por fuera de la previsión del decreto 1612. Es probable que algunos sectores hayan quedado por fuera, pero este es un tema que hay que, en nuestro modo de entender, hay que esperar sobre los resultados de la aplicación de la asignación en el tiempo para ver de hacerle ajustes técnicos, pero defendiendo el piso construido desde octubre del año pasado. Y en relación a las condicionalidades, todos sabemos que resulta duro, doloroso, muchas veces algunos plantean que discriminatorio, aquello de cuando se reconoce un derecho a los que menos tienen, se les reclama un conjunto o de contraprestaciones o de trámites que a quienes no están en esa situación de vulnerabilidad no se les reclama. Lo planteó en estos términos muy crudos y muy abiertos el ministro Oporto. Y es cierto que muchas veces las cosas las miramos en esos términos, al punto tal que nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo, por indicación de la doctora Kirchner, había removido las condicionalidades que tenía el Plan Familias. El Plan Familias para la Inclusión Social tenía una serie de condicionalidades y que por este tipo de consideraciones se había resuelto quitar estas condicionalidades. Ahora, lo cierto, y en esto me adhiero a lo que dijo Oporto y que lo dijo con mucha claridad, lo cierto es que las condicionalidades o los requisitos en materia educativa y sanitaria, que probablemente merezcan ser revisadas a futuro, han tenido un impacto maravilloso. Han tenido un impacto maravilloso. Y entonces nos parece que, al menos por el momento, este debería ser un tema que no debiera ser tocado. Nosotros no estamos pensando en la asignación universal exclusivamente en términos de la mejora de los ingresos del grupo familiar donde están los niños. Estamos pensando en que esta mejora de ingresos potencie el acceso a otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, un conjunto de otros derechos, y en ese sentido lo que está planteado como condicionalidad por el momento ha tenido un impacto que, lejos de ser discriminatorio o excluyente, ha tenido un impacto que contaban hoy en la mesa de educación, de cómo hacemos para construir nuevas escuelas, cómo discutimos y nos formamos los docentes para que esos chicos que vinieron los abracemos y no se vayan. Entonces nos parece que allí hay un impulso positivo que por el momento tenemos que defender. Yo para cerrar esta muy breve exposición, ¿tiene tiempo, José? Quiero plantear desde nuestra perspectiva cuáles son las prioridades en relación a la asignación universal que tenemos para adelante, por lo menos en el mediano plazo. Dijimos que hay alrededor de 3.800.000 chicos y chicas que ya hoy, a través de sus padres o de sus representantes legales, están percibiendo la asignación universal. El trabajo en territorio de nuestro ministerio y de las organizaciones de niñez con las que interactuamos,